Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por el Departamento de Teología de la Universidad Católica que hemos titulado León XIV, Raíces Peruanas de un Pontificado, que es un espacio que hemos pensado para comprender mejor las distintas experiencias que han dado forma a la mirada pastoral del Papa León XIV. Este es un encuentro en el cual hemos logrado invitar y que coincidan cuatro autores que han publicado hace poco libros sobre la vida, las ideas, las experiencias de Robert Prevost, hoy León XIV. Y nuevamente ellos nos van a ayudar con sus propias lecturas del personaje a tener una lectura cercana de las raíces personales, intelectuales, pastorales de este personaje, así como del estilo y liderazgo que ya comienza a marcar su pontificado. Están con nosotros nuevamente Renzo Gómez, Carlos Oré, César Piscoy y Veronique Lecaros. La idea de este webinar es que sea un diálogo. Entonces yo les voy a proponer un par de preguntas en dos rondas separadas para poder escuchar sus reflexiones y tener un espacio al final para también escuchar las preguntas que traen los que se han conectado esta noche. Pero antes de ir a esa dinámica, permítanme presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Renzo Gómez, que es corresponsal del diario El País y autor del libro El Papa Peruano, publicado por la editorial Planeta. Ahí se ve en la diapositiva. Renzo ha escrito crónicas, reportajes y entrevistas en diarios como El Comercio, La República y el Semanario de Hildebrand en sus 13. Tiene textos que han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués, el italiano. Es un autor muy productivo en varios contextos. Textos también que han aparecido en medios de talla mundial como Internazionale, Corriere Internacional o Globo y La Nación de Argentina. Muchas gracias, Renzo, por acompañarnos esta noche. Está también con nosotros Carlos Soré, que es periodista de Latina desde hace algunos días, nos estaba contando, y autor del libro León XIV, El Chiclayano de Chicago, publicado por Primera Persona. Carlos ha ganado la beca Yale Young Global Scholars en 2013, es máster en creación literaria por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona e inició su labor periodística en El Dominical y Luces del diario El Comercio y ha colaborado en CNN en español, en Ojo Público, La Vanguardia de España e Infobae. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. Y tenemos a César Piscoya también en tercer lugar, que es teólogo peruano, originario de la ciudad de Chiclayo y coautor del libro León XIV, Retrato de un Papa Peruano, publicado en francés por la editorial Fayard. Él es doctorando en la Universidad Católica y ex secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral de la Diócesis de Chiclayo entre los años 2017 y 2022, donde ha sido un cercano colaborador de Robert Prevost, hoy León XIV. Entonces tiene allí una mirada muy, 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 muy rica. Actualmente César forma parte del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano en Bogotá, el CELAM. Y finalmente, Veronique Lecaros, jefa encargada del Departamento de Teología y coautora junto con César Piscoya del libro ya mencionado de la editorial francesa Fayard. Verónica es doctora en Teología Católica por la Universidad de Estrasburgo, doctora en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, máster en Filosofía por la Universidad de la Sorbona en París y por la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y, como ya había dicho, actualmente en la Universidad Católica, además de profesora asociada, es jefa del Departamento de Teología de nuestra universidad. Entonces, muy contento de poder haber reunido a estos cuatro autores para poder escuchar sus reflexiones. No sé si habían tenido oportunidad de encontrarse antes e intercambiar juntos, pero creo que es una cosa bien interesante lo que vamos a tener esta noche. Entonces, realmente, varias miradas, varias lecturas, varias investigaciones, ayudarnos a entender quién es León XIV y qué
dirección le está queriendo dar a la Iglesia Católica hoy. En tal sentido, les lanzo una primera pregunta y vamos a comenzar en el orden que los he presentado, con Renzo. A partir de sus investigaciones, de lo que han escrito, de lo que han podido recoger, ¿cuál consideran son datos claves para comprender quién es el Papa León XIV? ¿No? No sé, Renzo, si tú te animas a comenzar con una reacción. ¿Qué tal, Juan Miguel? Hola con todos, muy, muy agradecido de participar en este encuentro. Los periodistas siempre vivimos apurados, siempre estamos contra el tiempo, con el deadline encima, y la gestación de mi obra, pues, no ha sido la excepción. Pero yo agradezco estos espacios precisamente porque se trata de un acontecimiento que se va enriqueciendo con cada investigación, con cada mirada. Los periodistas tenemos una manera de acercarnos a un hecho social, de contarlo, los teólogos, los sociólogos, otras, ¿no? Y bueno, lo que yo intenté eh, en tiempo récord, pues fue humanizar a León XIV, ¿no? Digamos, cuando él fue elegido papa, de alguna manera te coloca, salir tras ese balcón, te coloca en un pedestal que rozas casi lo divino, y lo que yo quería hacer era poder reconstruir digamos, los episodios más significativos de su vida en Perú, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo lo que hice básicamente fue visitar el norte, hice un viaje de un par de semanas, anduve por Piura, por Chulucanas, donde él llegó pues a mediados de los 80, después estuve en Trujillo, donde él vivió 11 años, y después estuve por varios lugares de Lambayeque, no solo en Chiclayo. Me interesaba poder escuchar, eh, digamos, ese agradecimiento, ese cariño, pero también esas lecciones que él dejó en ese tiempo, ¿no? Y bueno, a ver, yo encontré en un principio con anécdotas, pues, eh, que desmitificaban esto, ¿no? Porque, claro, a ver, todos tenemos a lo largo de nuestra vida diversas etapas, ¿no? El Robert Prevost del 85 pues es muy distinto al de los 90, al que fue prior de los agustinos eh, y, y a León XIV actualmente, ¿no? Entonces, yo fui a la búsqueda de escenas, a la búsqueda de paradojas, y yo me encontré, pues, con un pastor, con un misionero, pues que tenía un sentido muy práctico para resolver las cosas, ¿no? Eh, alguien que, eh, digamos, eh, era muy manual, era muy activo, alguien que pues le enseñó a manejar auto a muchos seminaristas, algunos que después llegaron a ser sacerdotes, otros no, alguien que había recorrido el Perú en auto, manejando él largas horas. Entonces, claro, hay una primera capa que puede ser muy superficial, que es el anecdotario, pero lo que yo buscaba era que cuando reuniera muchas de esas anécdotas, poder encontrar claves de su pensamiento, ¿no? O sea, no basta con que alguien pues diga maravillas de la otra persona, sino había que aterrizarlo, ¿no? Yo me encontré pues con un misionero eh, que, que además, si bien tenía un perfil bajo, en los años 90 en la época de Trujillo, pues él impulsó muchas causas a favor de los derechos humanos. Eh, yo conversé con muchos periodistas de la época nadie lo conoció, nadie lo entrevistó, pero cuando conversé con los agustinos,
Eh, Él impulsó, eh, apoyó, mejor dicho, la creación de la Comisión de la Verdad. Él formó un grupo teatral llamado Gloria Evaporada, que precisamente lo que buscaba era concientizar acerca, pues, de los atropellos que se habían dado en esa época de conflicto, en esas matanzas, ¿no? Era alguien que salía a protestar, salía a marchar. Eh, Era el mismo que, como decía hace un momento, la misma mano con la que cambiaba una llanta o arreglaba una pieza era la misma que el domingo te daba la hostia, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitió poder descubrir capas de él. eh, y claro, ya más a fondo, uno va encontrando coincidencias como si él hubiese estado pues predestinado, ¿no? Como si esta historia que ha tenido con el Perú, que ha tenido pues 3 capítulos, no fue al azar, ¿no? Encuentra pues que su padre nació un 28 de julio, el día de la independencia, encuentra que él a los 5 años recibió un chullo de parte de una tía que había viajado al Perú, en fin, datos que hablan de este costado, de esta peruanidad, ¿no? Eh, Porque, digamos, cualquier perfil, pues es un enigma, ¿no? Y León XIV, desde el plano intelectual, además, era un enigma, porque a diferencia de, de otros papas anteriores, pues no tenía libros publicados, ¿no? Tenía, desde luego, una tesis a mediados de los 80, pero era un gran enigma, ¿no? Entonces, bueno, sí, ha sido un trabajo muy arduo que en mi caso particular, yo lo que he intentado ha sido pues un primer acercamiento a él, ¿no? O sea, no es desde luego un perfil cerrado, sino que más bien se va a seguir alimentando con las investigaciones de otros colegas y a lo largo de este papado, ¿no? Estás con el micro apagado, Juan Miguel. Perdón, te agradecía, Renzo, por las reflexiones iniciales que nos das en esta lectura particular que haces como periodista, con estos dos puntos que vale la pena enfatizar, el sentido práctico de cómo él enfatizaba, cómo él daba, que él daba la formación y el compromiso ciudadano, ¿no? Carlos, ¿cómo tú abordarías la pregunta? ¿Cuáles datos te parecen claves para entender a este personaje? Hola y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí para poder oír sobre la aventura que fue para todos nosotros escribir sobre el Papa León XIV. Y me quedo un poco con lo que dijo Renzo, que su santidad era un enigma cuando fue elegido. Y lo era incluso cuando en los primeros días llegaban información de todos lados queriendo revelar cualquier dato de su infancia, su formación. Todos conocían al Papa en el Perú, entonces había que ser muy cuidadoso con las fuentes a las que uno tenía que recurrir. Yo recuerdo que justamente cuando se confirmó la triste partida del Papa Francisco, me tocó hacer la cobertura desde Infobae sobre este acontecimiento, pero a la par prepararnos para lo que iba a ser el cónclave. Mm. Y llamé a la doctora Lecaros para escribir una historia, una nota sobre cuáles son los peruanos que van a participar en el conclave. Y yo tenía en la cabeza a Monseñor Castillo y Barreto, y fue la doctora Lecaros la que me dijo, no, hay uno más. Barreto no va a participar, van a ser dos, pero va a ser Monseñor Preos y van a ser Monseñor Castillo. Y Monseñor Preos ahí fui indagando días antes su origen, su formación, y creo que ese fue un poco también la primera motivación o el primer empuje que yo le di al libro. Habían dos orígenes sobre los cuales escarbar respecto a Monseñor Pruebos. Uno, el de la familia que lo vio nacer, y el otro, el de la familia religiosa, el que lo vio crecer, formarse y finalmente convertirse en el líder de la Iglesia Católica. Eh,
Un dato que a mí me parece muy, pero muy interesante es que estamos hablando de un descendiente de migrantes que durante toda su vida ha migrado. Ha migrado al Perú, como líder de los agustinos, ha migrado, viajado por distintos países recopilando información, experiencias, que poco a poco han ido moldeando la personalidad que vamos conociendo, porque estoy seguro de que apenas hemos conocido un cachito de lo que será el papado de León XIV. Por ese lado, yo siento que fue importante la, el ambiente religioso que se vivía en el hogar, el ambiente, el barrio en el que él creció, la comunidad que lo fue formando, el cariño de los padres, la actividad religiosa, cosa que, por ejemplo, en el Perú existía y que poco a poco se está perdiendo esa sensación de comunidad. Y eso es un poco lo que también ha rescatado su santidad en sus primeras intervenciones. Entonces, esas primeras declaraciones de los hermanos, incluso de las personas que lo acompañaron a la iglesia, fueron muy importantes. Por eso el libro, la primera escena que abre el libro es este niño que está viendo cómo el resto de niños de su edad están jugando, mientras que él solamente piensa en una cosa, ¿no? Oficiar una santa misa, siendo él apenas un niño de Mm. 4, 5, 8, 9 años, cuando podría estar tranquilamente jugando con su bicicleta o caminando por la calle con los amigos, ¿no? Esos son los primeros indicios que van dando cuenta de esta personalidad, lo que van, lo que van llamando la atención tanto para el lector del libro como para el fiel que está viendo a su nuevo líder, ¿no? Y en el otro lado, la figura clave de la madre para poder encaminarlo a esta otra comunidad que se parecerá a la comunidad en la que él ha crecido, que son los agustinos. A mí me ha dado mucha gratitud poder conocer a los agustinos y conocer también su estilo de vida, su pensamiento respecto a la comunidad y regresar a las confesiones de San Agustín para poder un poco comprender esa pasión que ellos pueden llegar a poner en su servicio, ¿no? Para mí, esos han sido puntos bastante importantes dentro de la vida de su santidad, que hoy vemos reflejado precisamente en sus primeras intervenciones, en sus primeras acciones, ese vínculo que él ha ido creando y que no se pierda. Por eso hay temas tan importantes como la inteligencia artificial que él ya ha abordado y que lo hace mencionando la importancia de no perder los vínculos entre humanos, ¿no? Eso Ujú. es Súper principalmente. interesante, Carlos, también, nuevamente, o sea, qué importante ese ambiente comunitario en el cual él creció, ¿no? Una familia religiosa, pero también una comunidad en torno que le fue ayudando a valorar qué significa nuevamente ser cristiano, qué significa ser humano, y el rol del carisma agustino y de su propio crecimiento dentro de la Orden Agustina como otra comunidad que lo ha alimentado. Muchas gracias por esas reflexiones. César, cuéntanos un poco por dónde ves tú que hay que mirar a Robert Prevo, soy León XIV. Primero, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Veo que también hay muchos amigos y amigas que están del otro lado de esta pequeña pantalla. Voy a poner el acento en algunas afirmaciones que ya han mencionado Carlos y Renzo para ayudarnos de repente a mirar de manera conjunta cómo comprender la identidad y la perspectiva eclesial de Roberto, o hoy León XIV. Y fundamentalmente creo que es importante que nos detengamos un poquito en analizar la formación que tuvo, su identidad agustina, como bien lo decía Carlos, y esa visión global que le vinculaba con los movimientos de renovación pastoral, para poder Mm. comprender cómo después Francisco pone la mirada en él, porque su experiencia como tal ya es una ruptura con el clericalismo que tanto él fue acompañando en el proceso que la iglesia vino haciendo y hace desde la invitación del sínodo de la sinodalidad.
Entonces, un primer punto es ese origen como fundamento de la formación global que él tiene, ¿no? Tenemos a alguien que paradójicamente tiene un origen de nacimiento y otro de formación, permítame decirlo así. Nació en Chicago, pero es formado, como él bien lo dice, en el Perú, ¿no? Hay una referencia cuando él hace mención de tal vez el capítulo más formativo de mi vida fueron mis 20 años en el Perú y creo que esto es clave. Primero porque hay una trayectoria pastoral en el Perú. Él es misionero, con esos roles esencialmente claves y fundamentales en Chulucanas. Él además es director de formación de los agustinos. Además fue párroco en Trujillo y finalmente obispo en Chiclayo. Yo no sé si alguno de nuestros papas, mirando los últimos cuatro tal vez atrás, puedan tener esta experiencia o esta formación como Roberto la tuvo a partir de la trayectoria pastoral en Perú. Segundo, esa perspectiva universal y que esta perspectiva universal no es eurocéntrica, es decir, él tiene una experiencia en Perú que le permitió adquirir una perspectiva global desde esa experiencia de las misiones en Chulucanas, que es muy particular porque es sincrética y ecléctica a la vez, ¿no? Muy entusiasta, muy cálida, pero una experiencia misionera que de repente al final lo entiendan de estos minutos, que está, entre comillas, pongo al margen de la institución por todo lo que Chulucana significó en su proyecto pastoral, por supuesto. Y además es una perspectiva universal desde dentro, no desde la distancia, como algunos otros lo tuvieron mirando a la iglesia desde Roma, ¿no? Yo creo que también ese liderazgo comunitario y humanista, o sea, su estilo pastoral se caracterizó por desarrollar un humanismo sin discriminación, por la misma experiencia en los tres lugares. O sea, soy peruano de nacimiento, soy chiclayano, he compartido y he vivido la vida con Roberto y puedo entender que él en donde estuvo y con quien compartió la vida, siempre cuidó que respetáramos la dignidad de las personas. Y en espacios muy clasistas como los nuestros, y creo que lo sabemos los peruanos, él sabía comunicarse con el otro en una misma dignidad, clave. Este otro punto también de su identidad agustina, y lo digo también como hijo de Agustín, es que tiene por delante una espiritualidad. Esa es la capacidad de la persona de esa introspección para lograr esa conversión de uno en favor de la comunidad, como fundamento, por supuesto, de lo que es también su experiencia de iglesia. Así que tenemos a un hijo de Agustín que en su mismo lema, in illo uno unum, ¿no? En aquel que es uno, seamos uno, ya nos invita a promover la unidad, pero desde esa experiencia de conversión personal y comunitaria. También no podemos olvidar que en esa misma experiencia de ser agustino hay una propuesta concreta desde su ser agustino, que es la construcción de una comunidad que escucha y dialoga y que constantemente en ese ejercicio cotidiano e incluso de formación de quienes fuimos parte de ese grupo que él acompañó, va rompiendo con el clericalismo. Así que este hijo de Agustín, desde su espiritualidad, desde la comunidad como fundamento y desde la amistad en la confianza hacia el otro, va sesgando de manera más clara quién es él y nos ayuda a mirarlo y a identificarlo. Y esto es clave y creo que aquí ese es el aporte que hace el libro que escribe Veronique y mi persona, es lo que recoge de la experiencia del plan NIP, de este plan de nueva imagen de parroquia. Y que si nosotros queremos profundizar, pues hay que irnos un poco al movimiento por un mundo mejor, fundado por Lombardi en 1950, ya en Italia. Este movimiento hace la propuesta de un proyecto y este proyecto de nueva imagen de parroquia tiene, en síntesis, una invitación de renovación eclesial. Y que hay unos criterios que si yo los menciono ahora haciendo memoria, ustedes se darán cuenta que es la accionar y que es la actitud de Roberto en este ejercicio de su ser pastor de la Iglesia Universal. Por ejemplo, un criterio fundamental de este proyecto de nueva imagen de parroquia es siempre invitar a todos. Y es algo que lo asumió desde 1985 porque lo encontró en el pueblo de Chulucanas. Apoyar la acción de Dios en el pueblo, con esa capacidad de incultural e interculturalidad que lo fue bebiendo también tanto en Trujillo como en Chiclayo.
y fue una invitación para todos a hacerlo. Ponerse al alcance del mal sencillo, una tercera orientación fundamental. Por eso la actitud de Roberto siempre. César, se ha cortado por El favor. micrófono, creo que se apagó tu micrófono. Perdón, ahora sí, de repente Sí, Sí, se me sí, sí, escucha sí. mejor. sí, Y bueno, estaba hablando un poquito de esos escenarios o propuestas o criterios que para nosotros fueron orientaciones pastorales y les decía que esa distribuir responsabilidades, este respetar todo sin destruir nada, ese siempre caminar juntos, ya imagínense desde el 85 hablando de lo que ahora es sinodalidad y esa proyección de hacer cada vez las cosas mejores hacia un futuro por supuesto, del reino, nos ayuda a comprender quién es realmente Roberto y cómo en estos criterios hay un protagonismo del laicado, hay una participación y comunión, hay un compromiso social y misión que el mismo proyecto Nueva Imagen de Parroquia tiene como opción la opción preferencial por los pobres que ya Roberto o León XIV nos lo dice en Dilixiste. En síntesis, es un poco lo que yo podría aportar a partir de la primera pregunta. muchísimas gracias, César. Cuán importante lo que dices de un papa que tiene una experiencia universal, pero en lo potente de ese calificativo universal, ¿no? No una universalidad europea, sino una universalidad global. Alguien que realmente conoce muchos escenarios de nuestro mundo y de la iglesia. Alguien, decías, que valora la mezcla, que ha estado y que mira la realidad de los márgenes y que realmente desde allí apuesta por una renovación de la iglesia, ¿no? Eso del proyecto de Nueva Imagen Parroquial es muy interesante, sin duda, y de seguro Veronique nos va a querer seguir hablando de ese aspecto y de otros. Veronique, cuéntanos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Creo que es muy importante tratar de entender mejor la formación, la amplitud de mente de León XIV. Eh, Quisiera, sí, obviamente nueva imagen de parroquia es un tema muy interesante y lo debemos tener presente, quizás salga más en las preguntas. A lo que ha dicho César, se debería añadir, y lo tiene presente, pero quisiera insistir sobre el tema de la solidaridad. Lo hemos hablado mucho, cómo ha logrado se ha logrado, o sea, los agustinos, porque cuando llegó Robert Prevost a Chulucanas, el plan estaba en marcha organizado por Monseñor Magnaf, ¿no? Pudimos, empezó con no tengo las cifras ahí, pero empezó con, creo, si me acuerdo bien, 800 personas y terminó con decenas de miles de personas involucradas en el plan. Y no estamos hablando de 10 millones de personas en Lima, pero estamos hablando de una población relativamente pequeña en la época en Chulucanos, unos cientos miles de personas apenas. Eh, Quisiera también hablar un poco del génesis del libro, como con mucha razón lo han hecho Renzo y Carlos. Eh, eh, Sylvie Tosic, de la editorial Fayard, cua- eh, quien vivió en el Perú, también ella es nacionalizada peruana, parece que a varios nos captura el Perú. Entonces, Sylvie os propuso escribir un libro. Ya veníamos con César trabajando, o sea, César estaba investigando y yo tenía el gran gusto de ser la asesora de César. Veníamos trabajando el tema de Chiclayo, el tema de la gestión en Chiclayo y sobre todo, principalmente, el lugar que Monseñor Prevost estaba dando, promocionando a las mujeres en Chiclayo. Y creo que con razón César ha hablado de los pobres, en fin,
de la relación amical, pero hemos visto en todo el recorrido que hemos hecho y estos años trabajando sobre su forma de actuar, la forma en que confía puestos de liderazgos a mujeres. No debemos olvidar que es el primer papa cuya mamá tenía una profesión y era una profesional que había estudiado, había ido a la universidad y tenía una profesión a la par de su esposo. Aunque uno después pueda reflexionar, pero esto marca la cosmovisión de una persona, la forma en que crece y en el que ve su, digamos, sus papás desarrollarse, además que la sociedad en que crecía, las mujeres tenían un lugar mucho más importante que en la época, por ejemplo, del Papa Francisco en Argentina. Eh, es un fenómeno simplemente social. Lo que quisiera insistir, comulgo totalmente con lo que dijo Renzo, práctico, pragmático, en fin, lo que dijo también Carlos, César, y quería insistir sobre quizás algunos otros elementos que a mí me han, digamos, gratamente sorprendido. Con César hemos entrevistado a mucha gente que lo ha conocido y que ha sido parte de la comunidad agustina. Y bueno, el propio César ha sido parte de la comunidad agustina. Y me di cuenta que había algo muy sano en la comunidad, porque los que salen con deseo de mantener relación, salen guardando relación con la iglesia en general, y con Dios, en fin, con la fe. Y esto, como es un tema que he trabajado, que he investigado en otras circunstancias, me parece uno de los criterios de lo que podríamos hablar de una comunidad tóxica, donde las personas salen desilusionadas, traumadas, sin querer saber nada más de la iglesia, y los que salen bien, que quieren mantener relación. Esto me pareció muy importante, tomarlo en cuenta. También datos importantes. Me pareció muy importante ver cómo, si hablamos de poder, de gestión del poder, hemos visto y lo hemos conversado por años, cómo Monseñor Rebost, y supongo que en esto seguirá León XIV, confía en las personas, delega responsabilidades a laicos y a mujeres. Pero no es que los suelte. Varias personas que hemos conocido, entrevistado, nos han dicho, a mí me dio esta responsabilidad. Yo diría, ¿y cómo voy a hacerlo? Pero él no es que suelte, dice, te vamos a formar. O sea, es una apuesta a la persona, pero una apuesta para que la persona crezca y pueda florecer. Y hemos visto esta insistencia sobre la necesidad de formarse, la necesidad de estudiar. Es una persona, Robert Prevost, supongo León XIV, que siempre trata de formarse, de aprender. Su manera de escuchar es una manera de abrirse y de tratar de comprender, de abrirse al otro en función de lo que es. Esto me parece muy importante y podemos decir que fue Monseñor Prevost que empujó a César a hacer el doctorado. Y ahí está aprobando César, ¿no? Esto prueba César era un colaborador muy cercano y empujaba a sus colaboradores a formarse más, a estudiar más, en fin, había siempre
esta idea. Esto es muy agustinos, porque ahí tenemos bueno, a Agustino mismo, que toda su vida estuvo en búsqueda, ¿no? En búsqueda de la verdad, como él lo hubiera llamado. Tenemos a magníficos científicos agustinos, entre ellos el que inventó la genética, Mendel, ¿no? Mendel era agustino. Eh, entonces creo que también hay que insistir sobre esta idea de formación. Y para no absorber todo, quería insistir también sobre la dimensión afectiva y espiritual. Me, me fascinó siempre en relación con el tema de abuso, como Monseñor Prevost, Fray Roberto, eh, incluye la dimensión afectiva. Hay una tendencia, y mucho en comunidades tóxicas, en negar la afectividad y negar y rechazarla, considerarla como nociva, cuando en realidad es una afectividad bien integrada a la personalidad que permite una sana relación con los demás. Esto también viene de Agustino. Agustino era una persona que tenía amigos, siempre hablaba de la amistad espiritual, o sea, es esta dimensión, pero esto me parece una dimensión muy importante en la cual la teología y la iglesia debería, digamos, darle más sentido, la amistad espiritual, el sentido de la amistad espiritual a nivel horizontal, como varios lo han dicho, y afectivo. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Veronique. También datos y aspectos muy interesantes. Hemos ido desde la familia y su gran religiosidad, la comunidad que lo vio crecer en Chicago, obviamente la formación y el camino hecho con los agustinos y la experiencia y trayectoria pastoral aquí en el Perú, en Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, en distintos roles, ¿no? Varios aspectos muy interesantes. Y eso me lleva a una segunda pregunta que quiero plantearles, que tiene que ver con cómo toda esta trayectoria ha influido o está influyendo en este estilo de liderazgo del Papa y sobre todo en esta visión que le está proponiendo a la Iglesia Católica en continuidad con Francisco, pero también con algunas novedades, ¿no? Ya lo vamos conociendo con sus escritos, la Dilexit No, la Dilexit T, perdón, esta exhortación apostólica, me he confundido con la del Papa Francisco, la Dilexit T, que es el amor a los pobres. Hace poco una carta sobre educación católica donde enfatiza este tema de la educación de la vida interior. ¿Cómo para ustedes esta trayectoria tan rica, tan amplia, influye en lo que el Papa está haciendo hoy desde Roma? Renzo, ¿cómo tú, qué elementos nos plantearías? Y bueno, a ver, un personaje como el Papa, que tiene ascendencia mundial, que cada uno de sus mensajes, pues, es escuchado, debe ser, pues, una voz de sabiduría, una voz de calma, y lo está haciendo, ¿no? A ver, si bien el cónclave es algo cerrado, uno puede aproximarse a lo que sucedió, pues en medio de algunos testimonios, ¿no? Entonces, yo creo que a él se le eligió para cesar el fuego, para que, digamos, si bien las discrepancias, pues son válidas, como no, eh, más que para dividir aguas, es pues para unir a la iglesia, y para que la iglesia pues eh, tuviera todavía un impacto en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, claro, has mencionado algunos documentos que él ya ha publicado, eh, pero todavía, bueno, estamos esperando eh, la carta encíclica, ¿no? A Mm. ver, yo creo que eh, es muy complejo
eh, liderar estos tiempos, porque vivimos tiempos de extremismos. Entonces, Dijo extremismo y se congeló. Vamos a esperar unos segundos a ver si logramos tener a Renzo de vuelta. No sé si es un signo. Creo que ha salido del Zoom, ¿no? Sí, ya salió. Esperamos un... Yo diría, esperemos un medio minutito más, si no Sí, le ya se pasamos. conectó. Ahí está Ah, de ah, ahí ahora está, vuelta. sí, ahí está. Ahora sí. Estabas hablando de sí, extremismos y el internet sí, te sí, cómo congeló. no. Entonces, yo creo que en un inicio, el ala progresista, pues, estalló de júbilo. Y yo creo que más bien esa es su señal. Sí, es claro. Vamos a tener un poquito de paciencia con Renzo. Hola, Renzo, te escuchamos. ¿sí? Bueno, Sí. espero que ya no haya inconvenientes. Bueno, como decía, hubo un inicio con la elección de León XIV, una efervescencia desde el sector progresista, pero también desde el sector conservador, que vio en él muchas virtudes, sobre todo en su trabajo en Chiclayo, ¿no? Digamos que fue una diócesis que tuvo muchas cabezas que venían del Opus Dei, y más bien él no fue confrontacional, sino más bien él abrazó esas otras vertientes para hallar una comunión, una unión. Entonces, pero ciertamente ya han pasado más de 6 meses y yo noto que desde el ala progresista hay un sector que está decepcionado con él, que le pediría que fuera más enérgico, y otro más bien que está en tregua, que está expectante. Pero yo creo que hay que pensar también que los cambios en la iglesia pues toman mucho tiempo, ¿no? Este, Muchas personas han saludado los mensajes que daba Francisco en sus 12 años de papado, pero hay muchas cosas de la doctrina que ya León XIV ha dicho, pues que no se van a cambiar, ¿no? Entonces sí, todavía hay que, a medida que avance el papado, ver cómo evoluciona ese liderazgo, pero estamos en una época de extremismos que claramente no se va a poder satisfacer a todos, y pues él tiene que seguir una ruta, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Sigue siendo un enigma, entonces, Robert Prevost, aún desde el papado, con múltiples lecturas y esperando todavía que se siga desenvolviendo por dónde quiere llevar a la iglesia. Carlos, cómo tú ves este liderazgo del Papa León XIV? ¿Cómo sientes que esta trayectoria ha influido? ¿Qué visión está proponiendo la Iglesia Católica? Cuál es tu mirada a esto? A mí me Mientras parece muy que vas interesante. calentando, aprovecho para recordar que podemos ir dejando comentarios o preguntas en el chat para nuestros panelistas. A mí me parece muy interesante cómo la experiencia previa, momentos claros de su vida, lo van cambiando, formando para el siguiente reto, ¿no? Hay una Mm. formación agustina en la juventud que lo lleva a Europa para poder formarse y luego de esa comodidad europea llega al Perú y yo me preguntaba, ¿cuál habrá sido la primera impresión de Robert Prevost al haber llegado a un país que estaba casi destruido, asfixiado por la violencia terrorista, eh, diezmado por lo
por los desastres naturales que se viven en el norte. Y finalmente esa respuesta la da en la entrevista que le hace Elizan Allen para su libro. Y es que él se pregunta en un momento por qué Dios le está poniendo ese reto tan complicado. Y es la única respuesta. Y lo más curioso es que ese reto complicado no es abandonado, sino que simplemente sigue. Y en el camino asume muchísimas funciones durante su paso por el Perú que le van dando esa personalidad de liderazgo que finalmente nos ha demostrado que la sinodalidad se vivía en el Perú desde hace muchísimos años y entre las personas que lo impulsaban estaba Robert Preus. Hay la tesis que él escribe para obtener el grado académico habla sobre el liderazgo dentro de los agustinos, liderazgo que finalmente él va a tener que asumir y poner en práctica todo lo que ha investigado, todo lo que ha recopilado. Eh, a su retorno al Perú como obispo, yo siento, sobre todo en los años tan duros de la pandemia, que su imagen como líder espiritual y líder para el pueblo chiclayano fue crucial para llamar la atención del Papa León. Porque hay un video en la que el propio Monseñor Prevos cuenta su primer encuentro con el Papa León, con el Papa Francisco, y que es evidente las diferencias que ellos dos tienen. Lo cuenta él mismo en un video de una actividad que se realiza para un homenaje suyo. Pero a pesar de ello, Papa Francisco confía en él para poder llamarlo al Vaticano. Y yo creo que eso es algo que él ha mencionado muchísimo, ¿no? Abrirle las puertas a absolutamente todos, oír a todos, no complacer necesariamente, pero sí dar esa sensación de integración tanto para los progresistas como para los liberales, tanto para los laicos como para los religiosos. Hay una sensación, y yo personalmente decía, ¿qué nivel de paciencia debe tener o debe haber tenido Monseñor Prevos para haber tenido que oír tantos puntos de vista con los que está de acuerdo, con los que difiere, pero siempre consciente de la necesidad de oírlos? Y eso en un mundo tan polarizado es de suma importancia. Incluso cuando yo estaba investigando sobre él, una de las cosas, como yo cubría el tema político, me llamó mucho la intervención que tuvo Monseñor Prevo sobre las disculpas o el perdón que hizo Alberto Fujimori a las víctimas de su gobierno. Y él sin ningún la limitación, criticó esas disculpas, ¿no? Que no había sido suficiente, que había muchas otras personas que merecían una disculpa más directa de parte de quien había gobernado el país entre 1990 y el 2000. Eso me sorprendió muchísimo porque esa es una muestra de liderazgo, independencia y sobre todo coherencia con lo que él cree, con lo que él predica, que es la, la lucha por aquellos que más atención necesitan. Y esos en ese caso eran las víctimas de un gobierno y lo ha hecho con muchos otros casos, como las víctimas del COVID, las víctimas del ciclón Yaku, las víctimas del fenómeno del niño. Y me parece que la vida le ha dado un sinfín de retos que lo ha preparado para este nuevo, que es el papado. Que no tengo la menor duda que será un papado largo, un papado que nos dará mucho que hablar, mucho que debatir, pero en un ambiente donde todas las ideas estarán dispuestas a ser oídas, tenidas en cuenta, cosa que es muy importante y que es algo que muchísimos seguramente no han sentido y ha motivado su distanciamiento con la iglesia en algún momento, ¿no? Mm. Qué valioso, Carlos, esto que enfatizas, esa capacidad de dejarse formar por lo que iba viviendo, ¿no? De ir aprendiendo de las experiencias para que nuevamente los roles que viniesen, nuevamente lo agarrasen mejor parado, pero siempre está a disposición de escuchar, Mm. de aprender, nuevamente de ir siendo formado por la experiencia, pero también por el encuentro con la gente, ¿no?
qué valioso eso. Queremos un papa así, un papa que aprenda, no solamente que venga con todo claro ya. César, ¿cómo ves tú este tema? Te escuchamos. Sí, la pregunta es muy interesante con todo lo que cada uno de quienes compartimos este espacio vamos haciendo memoria de quién es ahora León XIV y agradecido también porque Verónica ha puesto como el acento en lo que fuimos escribiendo y que quiero rescatarlo también en esta segunda pregunta, porque pienso que ser misionero, su ser formador, su ser obispo, definitivamente debemos de considerarlo como indispensable para ese liderazgo y esa visión de iglesia universal que él tiene. Pero no podemos dejar de olvidar, y lo digo por diálogos que hemos tenido en espacios siempre de un compartir pastoral, él me decía, no hay que olvidar Puebla, no hay que olvidar Aparecida, no hay que olvidar Medellín. Y creo que esa constante y consonancia con la teología latinoamericana le llevó a él también a que nosotros pudiéramos tener claro o tener una perspectiva de que la diversidad, la proximidad y la justicia social eran unas orientaciones suyas y fueron también las que en Chiclayo fueron dando ese toque de renovación, como así se llamó el proyecto que encaminábamos en la diócesis, ¿no? Proyecto de renovación misionero. Y que lo que buscaba concretamente era, primero, que había un líder, un pastor, y ese liderazgo lo vemos también hoy con León XIV, pero un liderazgo de proximidad, pero un liderazgo de esa antítesis del clericalismo que está permeado en cada espacio nuestro, sacerdote, religioso y laico, y creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ese estilo de gobierno episcopal que ahora va a ser en su pontificado el mismo, es una encarnación práctica de la fe. Para quienes lo hemos conocido más de cerca, hoy León XIV, antes Monseñor Roberto, no es un enigma. Es lo que fue haciéndose y fue logrando también como pastor en Chiclayo. Porque esa práctica de la fe en las periferias fue caracterizado por su simplicidad, por el diálogo, por la eliminación de las distancias incluso jerárquicas. Recuerdo el comentario de una de mis compañeras, y creo que lo hemos colocado en el libro, la doctora Verónica, por allí de repente me ayuda con la memoria, que le sorprendió mucho cuando él, llegando como obispo a Chiclayo, saludó tan normal, con un beso y un abrazo, y para aquel o para aquella compañera era tan extraño que un obispo haga aquello, ¿no? Entonces, esa cercanía pastoral, ese olor a oveja, esa sencillez y esa humildad es quien ahora tenemos como León XIV. También esa ética del discernimiento y la corrección fraterna, que no deja de estar presente también en los espacios. En el mes de septiembre y octubre estuve en Italia y fue una experiencia linda el reencuentro con él. Cuando estás delante de él, esa reflexión, esa cercanía, ese saber decirte las cosas personalmente para llevar adelante siempre un proyecto de iglesia, de comunión, no deja y no ha dejado de ser el ejercicio mismo de su ser pastor. Y creo que vale la pena también traerlo hoy porque es lo que va visibilizando como sumo pontífice. La metodología inductiva, que creo que es muy propia nuestra de la teología latinoamericana, del ver, juzgar y actuar, para Roberto, por ejemplo, era mirar, era compartir, era amar, era actuar. O sea, ese método inductivo y empírico exige, y en él, ese diagnóstico de una realidad previa antes de cualquier acción eclesial. Para nosotros, para mí particularmente, fue un aprendizaje constante desde la experiencia como pastor y hoy como León XIV. Creo que otro punto importante también que se visibiliza en este tiempo ya es su visión eclesial. Hablar de sinodalidad, del laicado y de la unidad de la diversidad fue el ejercicio constante de Roberto, desde que llegó a Chulucanas, cuando bebió de la experiencia de un pueblo organizado, de un plan pastoral
que ya hablaba de un laicado comprometido, de un compromiso del hombre y de la mujer en los espacios de iglesia, pero también en la sociedad civil, de una acogida, de una diversidad de, hablando del Perú, costa, sierra y selva en un espacio de formación conjunto, por ejemplo. Es decir, la necesidad de gestionar una iglesia con escaso clero y esos grandes desafíos sociales en el Perú, él los bebió y ahora los comparte y son insinuaciones y proyecciones de lo que él como pastor nos va dando. Esas estructuras o dinámicas de corresponsabilidad y participación, ahora llamadas sinodales, fueron parte, si podemos ponerlas entre comillas, del laboratorio sinodal que él bebió en Nueva Imagen de Parroquia, porque los laicos se organizaban en equipos para constituir comunidades de fe. Es decir, esa experiencia del laboratorio sinodal ya estaba dentro del ejercicio y la formación que Roberto fue teniendo. La inclusión de la mujer, como lo decía Veronique, él no es que recoge algo del concilio y lo pone en práctica cuando es pastor. La promoción de la mujer es parte de su experiencia como pastor en su ser párroco, en su ser formador, en su ser obispo, pone a la mujer en puesto de autoridad. Y en Chiclayo, una mujer responsable de la promoción humana, una mujer responsable de Cáritas, una mujer responsable del tema de Cancillería, una mujer responsable de ecología integral, es decir, laicos y mujeres que asumen responsabilidades importantes en la diócesis y no porque tengan que ser ellas las que estén allí, sino porque hay una conciencia de esa identidad de iglesia de todos como bautizados y corresponsables de una misión. Pero también es parte de ese estilo agustino de la promoción, de la inclusión que lo fue preparando también a él como aquellos que dentro de ese camino como sacerdote fuimos redescubriendo, porque hay que decirlo así, somos de una cultura muy machista, que la mujer puede ser líder en una comunidad, como lo fue Alicia allá en Trujillo, en la comunidad de Santa María, por ejemplo, que la puso de líder de todo, una animación pastoral y que para ella, como bien lo decía Veronique, fue una novedad y que Roberto le dijo, no te preocupes, que te vamos a acompañar. Y por supuesto, ese compromiso con las periferias y la justicia social, donde tiene mucha claridad, no solamente como persona, sino como pastor, esa opción profesional por los pobres, esa atención a la crisis humanitaria, no olviden que estaba el niño costero, no olviden que estaba el COVID, y él acompañó no solamente Chiclayo, sino también el Callao, y estuvo acompañando esa misión que Francisco le encomendó y lo hizo siempre delegando la responsabilidad para dar respuesta como pastor a esas necesidades. Pero también la defensa de los migrantes, que es una experiencia bella y riquísima en Chiclayo. Para mí, disculpen si otros no lo pueden acoger así, fue la experiencia más importante del Perú, que en ese tiempo, no solamente de pandemia, sino de realidad migrante, nuestros hermanos y hermanas venezolanas que llegaron a nuestro país, Chiclayo pudo responder y Roberto estuvo acompañando esa respuesta. Creo que con esto nosotros podemos decir que el Papa, fundamentalmente León XIV o Roberto o Monseñor Roberto, no es sino ese pastor que se fue haciendo en nuestra iglesia peruana y que ahora es el pontífice que nosotros tenemos para la Iglesia Universal. Muchas gracias, César. Tengo algunos problemas de conexión, no sé si me escuchan, pero Veronique, te doy la palabra. Que yo también veo que mi red está un poco baja. Espero que salga bien. No sé qué está pasando. Sí, digamos, un poco retomar todo lo que se ha dicho, que me parece eh, muy importante. Se ha hablado de polarización. También, Carlos, mucho ha hablado del rol social de la iglesia, ¿no? Creo que eh, estando aquí, y viniendo de Estados Unidos y conociendo a Europa, habiendo vivido ahí, se ha dado cuenta que el catolicismo es plural en su estilo, pero también es plural en las funciones que cumple en la sociedad. En nuestro país es la iglesia que ha proporcionado, y lo hemos visto, hay cuantas fotos de Monseñor Roberto en la época con las botas de hule, buscando plantas de oxígeno
pero en otros países, en Europa no sería así. En nuestro país, a menudo la iglesia compensa las ineficiencias del Estado. O sea, él ha entendido esta pluralidad del catolicismo y del rol del catolicismo en las sociedades, ¿no? También se ha mencionado varias veces esta función profética de la iglesia, eh, la voz de los que no tienen voces, ¿no? Que podemos hablar más de esto. Quisiera, quisiera quizás insistir sobre algunos temas que no quisiera que no los mencionemos. Uno, y lo hemos conversado todo esto mucho con César, es la firmeza ética de Monseñor Roberto. Es una persona que escucha, piensa, estudia, pero cuando ya se da cuenta que hay un problema ético, corta y con firmeza. Y creo que esto es importante saberlo, tomarlo en cuenta. Eh, Han habido varios ejemplos que a veces son difíciles de presentar, pero creo que lo debemos saber y lo debemos tomar en cuenta. Tenemos a un papa coherente, coherente en su forma de actuar. No va a haber con él compromiso con algo que no sea ético. Yo creo que esto lo debemos pensar. La capacidad de adaptación, obviamente, la forma, ahí César estaba mencionando a la secretaria de la diócesis de Chiclayo, que nos contó cómo ellos fueron muy conmovidos por la forma en que festejó, los invitó a festejar el 28 de julio. Y ellos, en este recíproco cariño, festejaron el 4 de julio con él. Creo que es muy, muy importante. Y quisiera llegar a algo más, que es cuando hablamos de variedades de catolicismo, aquí tenemos un catolicismo que puede ser, como decir, con diferentes estilos, no solamente la devoción popular. Monseñor Prevost no solamente lo aceptaba, sino que, y lo valoraba, sino que lo incluía en su nueva imagen de parroquia, en su plan pastoral. O sea, no era, aquí lo tenemos, bueno, ya, porque creen eso lo tenemos. No, de ahí, a partir de estas devociones, a partir de lo que está en el corazón de la gente, construía la comunidad. Y esto me parece muy importante tenerlo. Obviamente, viniendo de Chicago, no lo ha vivido en su infancia, pero ha entendido esta manera radical, diferente de vivir la fe, de conectarse con Dios, de una espiritualidad diferente. Y a partir de esta espiritualidad, como decía, no verlo como un problema, la diferencia no es un problema, sino es una riqueza y es una fuerza, un dinamismo del cual se debe, con el cual se debe, digamos, promocionar a la iglesia, se debe tenerlo en el corazón de la iglesia. Y yo veo que la hoja da vuelta, pero que quisiera insistir porque me parece muy importante. Una paréntesis sobre el tema de la devoción. Varias veces se ha preguntado, bueno, va a venir al Perú, ¿qué vamos a ver? Quizás veremos a Puerto Eten ciudad eucarística, ¿no? Porque todos ustedes saben que él ha promocionado un milagro que es del siglo XVI, si no me equivoco, y que él lo ha tomado en serio, lo ha tomado en cuenta y lo está promocionando. Sería la primera ciudad eucarística en el Perú y una de las primeras a nivel americano. Ahora, hablando
desde una perspectiva universal. El vivir estas diferencias es esencial, porque hoy día, por ejemplo, en África, hay un tema que se está debatiendo a nivel iglesia, que es la poligamía. ¿Qué hacemos con familias que se convierten y que entran entran en el catolicismo y el catolicismo no reconoce la poligamía? ¿Cómo vamos a aceptar estas familias? ¿Cómo las vamos a incluir? Entonces, es un tema, él no ha vivido en África, aunque haya viajado en África, pero le ayuda a lo que ha vivido en el Perú a entender que hay estructuras sociales diferentes, hay perspectivas diferentes. Y con nosotros no solamente ha sido el catolicismo popular, la expresión no es muy buena, pero en fin, no tenemos por el momento otra y todos nos entendemos con esta expresión. También en nuestras tierras ha visto la impronta del fundamentalismo en nuestra, en nuestra iglesia. El peso que puede tener la falta de formación, una formación muy doctrinaria, y él lo sabe, él sabe que hay mucho por hacer en términos de formación en nuestro país y en varios países eh, parecidos. Eh, y esto hay que contrastar con temas muy importantes en Europa. En Europa uno se pregunta por la pérdida de la fe, ¿no? Mucha gente dice, no creo en Dios. ¿Qué prueba me das de Dios? Es una perspectiva totalmente diferente. En el Perú, eh, eh, más de 80% de la población se dice religioso o muy religioso. Es decir, Dios es una evidencia. Entonces, él puede manejar estas diferentes realidades y en su posición ver cómo se puede a la vez pensar la unidad de la iglesia, esto es su lema, ¿no? La unidad, ser uno en Cristo. Eh, la unidad de la iglesia sin borrar, sin, um, sin despreciar las diferencias. El Papa Francisco tenía esta linda imagen del poliedro. Decíamos, no un círculo en que todos somos uniformes, iguales, sino un poliedro, es decir, una unidad que se enriquece por las diferencias. Ahora, gracias. Muchísimas gracias, Veronique. Muchas gracias a nuestros cuatro panelistas por tan ricos alcances sobre la figura de Robert Prevost, soy León XIV. Quiero ser muy consciente de que Renzo Gómez tiene que retirarse en algún momento. Ha hecho una excepción porque tiene nuevamente un compromiso que atender. Entonces, Renzo, no sé si tienes un ratito para que comente las preguntas que han salido o ya tienes que ir despidiéndote, quieres aprovechar para una palabrita final, alguna reflexión de conclusión. Sí, gracias, Juan Miguel. Sí, 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 ya debo partir. Pero a ver, yo quería terminar mi participación leyendo unos fragmentos de un texto que escribí sobre Chicago y Chiclayo, ¿no? Creo que digamos, entre los participantes hay muchos chiclayanos, he visto por ahí saludos. Así Así es. que voy a leer unos fragmentos, nada más. Y ya con eso cierro mi participación. El viento es la mayor manifestación del poder de Dios. De un soplo divino le dio vida al hombre, separó el mar rojo para que Moisés liberara a los israelitas y apaciguó el diluvio universal para que Noé y sus animales repoblaran la tierra. El viento es bendición y castigo, azota con un látigo, provoca incendios y anuncia tormentas, pero sus vibraciones también son música, energía y esperanza. El viento
Es impredecible como la vida, es el principio y también el final, el lloriqueo del recién nacido y el último aliento del moribundo, cuando susurra, acaricia, pero cuando sopla fuerte derriba. Es la representación del Espíritu Santo, que además de paloma, fuego y agua viva, también es viento. Es invisible y omnipresente, pero sabemos que existe, más o menos como Dios. Hace algunos años, durante una ceremonia, Robert Prevost bromeó sobre sus orígenes. Chicago, Chiclayo, ¿qué diferencia hay? Una sola letra. Pero no todos estuvieron de acuerdo con ello cuando escucharon sus primeras palabras como León XIV. Incluso llegaron a pensar que se trataba de un error. Pocos imaginaban que el Santo Padre se acordaría de su pequeña diócesis en la costa norte peruana y no del lugar donde nació. Un sector de los estadounidenses no se lo perdonaría, como tampoco su decisión política de no hablar en inglés, sino en castellano. Las coincidencias entre esas dos ciudades, separadas por más de 5.500 kilómetros, no son pocas, como tampoco sus diferencias. Aunque se deba a una disputa política a Chicago, esa metrópoli a orillas del lago Michigan, se le conoce como la ciudad de los vientos. Y quien haya caminado por Chiclayo, esa ciudad con alma de pueblo, a orillas del Pacífico, sabe que después de las 5 de la tarde, el soplo del viento hace volar más que sombreros. En algunas épocas del año tumba árboles y destroza muelles. Eh, y ya para terminar nada más, en las primeras décadas del siglo XX, Chicago no gozaba de muy buena fama. A nadie se le habría ocurrido llamarla la capital de la amistad, como a Chiclayo. Estaba gobernada por las mafias y su personaje más conocido era un gángster, hijo de italianos, apodado Al Capone. Casi a la par, impelida por las ráfagas musicales del mejor jazz estadounidense, Chicago se convertía en la capital de un género complejo y reivindicativo de los afroamericanos que ciertos conservadores intentaron desprestigiar con la etiqueta de música del diablo, algo que ya le había pasado al blues. Ambos géneros sostenidos en un instrumento de viento, el saxofón. Si bien el tondero, género musical del norte peruano, nació en Piura, la primera parada de Prevost en el Perú hace 40 años, tiene hondas raíces en Saña, en Lambayeque, uno de los bastiones de los afroperuanos. Se toca con las palmas y con el checo, una calabaza aplanada, prima hermana de las calabazas con las que Robert Prevost celebraba Halloween, una festividad pagana que algunos católicos también abrazan, entre ellos Robert Prevost, quien solía organizar fiestas de disfraces con valses criollos de fondo. Bueno, podría seguir, pero ahí queda. Muchísimas gracias por mi participación. Muchas gracias a ti, Renzo, por esa provocación con la que nos dejas para seguir pensando sobre Robert Prevost. Y nuevamente, gracias también por haberte abierto tiempo en medio de otras obligaciones que tienes que atender. Listo, gracias. Bien, muchas gracias, Renzo. Han salido algunas preguntas en el chat que quiero recoger para escuchar las reacciones de los tres panelistas que todavía nos acompañan. Las voy a mencionar brevemente y les doy nuevamente la palabra para que reaccionen a aquellas con las que sientan ustedes pueden aportar más directamente. Hay una pregunta inicial sobre la relación con los Estados Unidos, que la pone Carmen de los Ríos justamente. ¿Cuál es esa relación que el Papa León XIV puede tener con una iglesia tan compleja, tan inmensa, tan grande, por algunos, según algunos, tan resistente de lo que el Papa Francisco propuso? ¿Cómo ven esa relación con los Estados, con la Iglesia de los Estados Unidos? Hay una segunda pregunta que tiene que ver con la relación del Robert Prevost con la Madre Tierra. ¿Cómo entiende él la relación con la Madre Tierra y en qué medida para él ha sido importante atender a la cuestión de la justicia socioambiental? Eso que el Papa Francisco también resaltó en su proyecto de iglesia con la encíclica Laudato Si. La tercera es, ¿cuál es la postura del Papa León XIV sobre el tema de los abusos al interior de la Iglesia? Creo que algunas cosas ya han sido dichas en términos de su integridad, pero ahí quizás Veronique también es experta, habiendo investigado este tema tan penoso, quizás tiene algunos otros alcances que dar. Y finalmente hay una pregunta curiosa, que es como que si
si sentimos que hay como alguna debilidad, alguna fragilidad, algún aspecto con el que él tendría que ser particularmente vigilante en su liderazgo hoy, ¿no? Dejo el micrófono a nuestros panelistas para ver nuevamente en libertad quien quiera responder a alguno de estos puntos planteados, ¿no? A mí me gustaría abordar un poco sobre lo que conoce el Papa León XIV sobre el gran problema de la Iglesia en torno a los abusos que se han vivido. Hablaba yo con el periodista Salinas, que investigó mucho sobre el caso de Sodalicio, y él me decía, es que a Monseñor Prevos no hay que contarle nada, él sabe todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, conoce los tristes detalles de las personas implicadas, las personas señaladas y de las víctimas. Hay una, como había mencionado antes, ¿no? Hay una fase de su vida que lo va preparando para el siguiente reto más importante y así, esa ha sido la tensión que él ha tenido hacia tantas víctimas y sobre todo varias personas que han luchado contra el sodalicio lo reconocen como una de las figuras claves para que finalmente uno de los últimos actos del Papa Francisco sea la supresión del sodalicio. Una figura importante de su llegada al Vaticano para poner sobre la mesa y ser atendido este caso ha sido precisamente el entonces cardenal Prevost, que hoy dirige la Iglesia Católica, que deberá seguir atendiendo las tantas denuncias que existen en tantas otras partes del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, donde se deberá enfrentar a una iglesia quizás un poco más cerrada a la que estamos acostumbrados, pero la experiencia diplomática de Robert Prevost sabrá, creo yo, abrirlos o crear los puentes necesarios para generar los avances que la Iglesia necesita durante el papado que estamos viviendo. Muchas gracias, Carlos. No sé si Veronique, César se animan a reaccionar a alguna de estas preguntas. Aprovecho también para anotar ese comentario que llega de Yolanda Díaz, alguien también que lo conoce cercanamente de la diócesis de Chiclayo, que es importante señalar la identificación de Prevos con las líneas pastorales del Papa Francisco, que las asumió en su labor pastoral como obispo en Chiclayo. No sé, Veronique, César, ¿se animan a Creo decir que algo de estas preguntas? con respecto al tema de la cercanía con la Iglesia de Estados Unidos, eh, desde dentro, desde el camino que fue haciendo Monseñor Roberto o Padre Roberto, eh, cuando estaba con nosotros en la formación y luego cuando él fue obispo en Chiclayo, nunca hubo una desvinculación con su iglesia. Siempre él nos compartía, nos contaba de la cercanía con sus hermanos, sea agustinos del norte, o en el tiempo de obispo cuando volvía y me compartía de que había estado con los obispos en Estados Unidos, con la conferencia. Es decir, si hablamos políticamente, la cercanía con la conferencia episcopal de su país nunca estuvo distante. Si hablamos de la conferencia con Francisco, tal vez las discrepancias se presentaron, no del todo. Sí, un grupo determinado de obispos tenía esas diferencias con el Papa Francisco. Con León la expectativa fue otra. Incluso tuvieron un último encuentro con el Papa León y hemos identificado fácilmente cómo hubo una respuesta inmediata de la conferencia episcopal, un pronunciamiento ante lo que estaba aconteciendo por la realidad migrante en Estados Unidos. Es decir, creemos que no hay ese distanciamiento que se puede mencionar en unos espacios o en unos medios como lo que interiormente en los diálogos que uno tiene con Roberto o con León XIV nos va comunicando cómo él acompaña también a sus hermanos obispos Mm. desde donde él se encuentra. Y la cercanía y la acogida y el interés de poder acompañar su pontificado y, si vale el término, ir alineando los esfuerzos
pastorales para una mejor atención al pueblo, en este caso de Norteamérica. Con respecto a la pregunta, quisiera decir eso, ¿no? Gracias, César. Muy importante esa anotación. Antes de preguntarle a Veronique si se anima a decir algo sobre estas preguntas, subrayo el comentario de Carmen de los Ríos, que a respecto de la pregunta sobre la identificación del Papa Prevost con el tema de la justicia socioambiental, nos dice que él apoyó a la Conferencia Eclesial de la Amazonía cuando era obispo a nivel de la elaboración y presentación de sus estatutos al Vaticano, poniendo al servicio de este proyecto su conocimiento como canonista, ¿no? Veronique, ¿tú qué cosa quieres decirnos sobre estas preguntas que interesan a nuestra audiencia? Bueno, en relación a Estados Unidos, César bien lo ha dicho. Yo creo que ahí vemos el primer logro de, del Papa León XIV, ¿no? De buscar la unidad. Y la iglesia, o sea, digamos, los líderes, los obispos de Estados Unidos, eh, viven una polarización muy fuerte. No sé cómo se vive en la sociedad. O sea, la iglesia, no debemos pensar la iglesia como algo fuera de la sociedad. Vivimos en una sociedad polarizada y obviamente en la iglesia también tenemos esta polarización. Y adentro y en la iglesia de Estados Unidos está muy marcada esta polarización. Y por primera vez se ha logrado un comunicado conjunto hace pocos días sobre el tema de la migración. Se ha logrado, todos se han puesto de acuerdo para pedir un trato humano eh, con, más consideración hasta hacia eh, los migrantes, ¿no? No se trata de ir contra la ley, ni mucho menos, pero un trato humano. Hay que acordarse que se les ha sido negado la posibilidad de dar la comunión el domingo a los católicos migrantes. En términos socioambiental, quisiera también mencionar, hay estas fotos maravillosas de León XIV en el Borgo Laudato Si. Esto se ha inaugurado hace pocas semanas en Castel Gandolfo, que son hectáreas. Ya estaba previsto por el Papa Francisco. Y no se trata digamos, solamente de un lugar maravilloso, un Eden en Italia, sino de un taller, de hacer investigación sobre el medio ambiente, pero al estilo católico, es decir, con espiritualidad, con el gozo, la valoración de la creación, percibir que la creación es un don de Dios, no es solamente eh, algo que podemos usar, que está hecho para que estemos bien, sino que es un don que tiene su valor en sí, que tiene un valor estético y que nos llena a diferentes niveles, no solamente para comer, pero para llenar el alma. Y esto creo que es importante mencionar esta dimensión. Se ha hablado un poco, no se puede decir todo en tan poco tiempo, aunque cada uno tenga su sensibilidad, pero la dimensión espiritual de León XIV, yo creo que esto no lo debemos olvidar. Con César hemos visto la organización del día, ¿no? A qué hora eran las oraciones, la presencia de la oración constante, de la oración comunitaria. Y esto es una dimensión esencial, o sea, esta dimensión espiritual, no solamente no es un activismo, es una manera de relacionarse con el mundo, una manera cristiana
católica, ¿no? Es un debate que tenemos adentro de nuestro departamento, ¿no? La reflexión sobre estos temas. Y me hizo reír, bueno, si así se podría decir, creo que no debemos evitarlo, la persona que preguntó sobre fragilidad. Me hizo pensar que cuando uno postula para un trabajo, suelen preguntar tres cualidades a la persona que postula, tres cualidades y tres defectos o tres debilidades. Entonces, yo diría, bueno, sí, ¿verdad? Hemos hablado todas maravillas. Y, no sé si uno podría pensar así. Y yo creo que sí hay que mencionarlo, pero reflexionarlo. Varias personas nos han dicho, es lento, pero ¿cómo decir? Es a la vez una cualidad, es lento porque escucha, porque no toma las decisiones, eh, digamos, sobre una impulsión, medita, discierne. ¿Ya? Yo creo que es importante no olvidarse tampoco que el tiempo de la iglesia no es el tiempo en el cual vivimos y, y digamos, es algo que hay que tomar en cuenta. Ha sido lo que ha salido, no sé si Renzo o Carlos, que los progresistas están pensando esto y lo otro. Yo creo que hay que verlo como una expresión peruana, caminar con pies de plomo, ¿no? Es demasiado, hay demasiadas responsabilidades y yo creo que uno, estando donde nosotros estamos, no nos damos cuenta de la soledad del peso que cae sobre un papa. Por esto hay este cuarto de las lágrimas, ¿no? Antes de aceptar. Entonces, es claro, uno antes no sé si se llama del lloro de las lágrimas, no me, saben, ¿no? De este cuarto donde entra el que ha sido elegido para que pueda llorar su libertad y después asumir un peso que es tremendo, una responsabilidad, especialmente tomando en cuenta que estamos en un hito de la humanidad. Es decir, la vida en nuestro planeta está amenazado y no podemos, no podemos cegarnos y no tomarlo en cuenta. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Veronique, por esas tan importantes reflexiones y gracias a cada uno de los que nos han acompañado esta noche, a Renzo Gómez, a Carlos Soré, a César Piscoya y por supuesto a Veronique Lecaros y a cada uno y a cada una de las que se han conectado en este webinar. No podemos terminar sin invitar a Carlos si quiere decir una palabrita sobre su libro, porque el de Verónica y César esperamos tenerlo traducido eventualmente al castellano. Hay una tarea pendiente que les podemos dejar a ellos. Carlos, no sé si quieres decir una cosita breve antes de terminar nuestro encuentro de esta noche. Sí, claro. Primero agradecerles a cada uno por haber permanecido aquí en la conversación. Y como le había comentado a Verónica hace unas semanas, sé y estoy seguro que este será el primero de varios escritos que seguramente nos dará el papado de León XIV. Estaremos muy atentos, tanto desde el periodismo como de la academia, de la iglesia, sobre los cambios, las propuestas, la defensa de algunas ideas de la iglesia por parte del papado. Ujú. Y aquellos que quieran leer el libro pueden encontrarlo en todas las librerías Crisol. Está únicamente disponible ahí. León XIV, el Chicleano de Chicago. Muchísimas gracias. Seguro varios vamos a ir ahorita a la librería a poder adquirirlo. Eh, Debemos decir también que es la intención de nuestro departamento poder continuar estos encuentros, porque como bien han dicho nuestros panelistas, hay mucho, mucho más que ir descubriendo sobre Robert Prevost y León XIV, y también mucho que ir discutiendo acerca de lo que nos va a ir ofreciendo
como proyecto para la iglesia, pero también para la humanidad en la que nos toca, en esta época compleja en la que nos toca cruzar, ¿no? Muchas gracias por haber acompañado y nos vamos a despedir invitándoles a que nos puedan seguir en redes sociales, ahí lo están colocando en el chat, a las redes sociales del Departamento de Teología para que puedan enterarse de nuestras distintas propuestas de formación, así como los eventos académicos que nos invitan a seguir profundizando en nuestra fe y en los desafíos de la Iglesia hoy. Muchísimas gracias y nos veremos hasta en una siguiente oportunidad. Gracias, Juan Miguel. Gracias. Gracias, César. Gracias, Carlos. Y gracias a todos. Hasta luego. Muy amable, gracias. Muchísimas Bendiciones. gracias y buenas noches Gracias, con gracias. todos. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias con todos, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.